Vamos a hablar de dependencia opioide y de adicción en pacientes con cáncer. Este es un tema, pues, interesante, y me parece interesante porque es un tema que está lleno de ruido, como digo yo. Es un tema que está muy contaminado en los últimos meses, especialmente con las series de televisión que ustedes, me imagino, ya habrán visto, pero muy contaminado porque la información que recibimos o la información que leemos está también llena de datos que se mezclan, digamos, de manera permanente. Entonces, uno nunca sabe si está hablando de adicción solamente en cáncer o si está hablando de adicción en pacientes con dolor no oncológico, o si se trata de pacientes adictos que previamente tienen un trastorno de adicción y desarrollan cáncer y después desarrollan dolor oncológico, o si los datos que recibimos son solamente de pacientes que usan o de personas que usan los opioides con fines exclusivamente recreativos, o si los datos que vemos de mortalidad asociada a opioides tienen que ver más que todo con el uso de fentanil en presentaciones ilegales y sus derivados. Entonces realmente creo que todo lo que uno lea de esto pues tiene que estar muy depurado y mirarlo con lupa, porque de alguna manera creernos todo lo que nos dicen de afuera y específicamente hacerle caso a todas las estadísticas norteamericanas nos puede llevar a nosotros a tomar decisiones en algún momento equivocadas, porque obviamente nuestra condición es completamente distinta en todo sentido, completamente distinta en el acceso a los opioides, completamente distinta en el porcentaje de personas adictas, completamente distinto en la facilidad que tenemos nosotros para conseguir en el mercado negro los diferentes opioides. Entonces creo que por eso hay que tener en cuenta estas cosas. Y el mensaje tal vez entonces es invitarlos a evolucionar. Creo que lo que está pasando con los pacientes paliativos y con los pacientes con cáncer nos tiene que a nosotros pellizcar de alguna manera y entender que nosotros tenemos que, como servicios de cuidado paliativo y como especialistas en cuidado paliativo, dejar esos viejos conceptos que ya pues obviamente tienen muchísimos años de pensar o de abogar por el tratamiento del dolor como un derecho humano, o de pelear porque la morfina tenga acceso rápido a todos los países, o de defender abiertamente que todos los pacientes con dolor crónico deben tener acceso a los opioides. Y tenemos que pararnos en la nueva realidad, no solamente de la adicción y el riesgo de uso no médico de opioides, sino de la realidad del paciente paliativo y del paciente específicamente oncológico. El paciente oncológico cambió, el paciente oncológico es distinto, vive más tiempo, sobrevive más, tiene secuelas del tratamiento. Conocemos perfectamente nosotros cada vez más los mecanismos de acción y los efectos secundarios de los opioides a mediano y largo plazo. Entonces creo que ese discurso clásico que hemos seguido durante muchos años debe cambiar, y somos nosotros los que estamos al frente en la trinchera viendo a los pacientes los que tenemos que procurar que esos cambios realmente se den. Con eso no estoy diciendo que uno no deba procurar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos ni que tengan atención paliativa de calidad, pero eso se hace, digamos, basados o centrados en la nueva realidad. Y hace 20 años probablemente esta diapositiva diría cosas distintas a las que voy a decir ahora, pero creo que hoy en día sí tenemos que tomarnos en serio estos mitos que todavía existen con respecto al uso de los opioides. Entonces, decir que el riesgo de adicción es mínimo o marginal, eso es equivocado. Eso lo decíamos hace 20 años, ¿sí? Con estadísticas que decían que solamente el 0.3% de los pacientes con cáncer podrían desarrollar un trastorno de abuso de opioides. Que en todos los pacientes con dolor por cáncer los opioides son los medicamentos de primera línea, depende. Depende cuál es el tipo del dolor del paciente, depende cuál es el estadio de la enfermedad, depende cuál es el tratamiento que está recibiendo, de acuerdo si el dolor es localizado o no se podrá beneficiar de otro tipo de intervenciones. Que es muy raro que haya efectos secundarios a largo plazo y a mediano plazo, también eso es equivocado. Hay muchos efectos secundarios a mediano y largo plazo, a nivel inmunológico, a nivel del sistema neuroendocrino y por supuesto los riesgos que tienen que ver con el desarrollo de trastorno de abuso de sustancias. Y el proceso de destete de los opioides es generalmente fácil y se logra en corto tiempo. Eso también es mentira. En todos los pacientes no es fácil destetar a un paciente de un opioide. Incluso algunas publicaciones recientes dicen que probablemente el paciente se quede de por vida con un opioide. No sé si han tenido pacientes, pero en general tratar de quitar un opioide, sobre todo con las recomendaciones clásicas de reducciones de dosis, es muy difícil, yo diría que prácticamente imposible. Entonces creo que estos son los nuevos paradigmas, creo que esto es lo nuevo que hay que tener en cuenta y dejar atrás, como les digo, los conceptos y migrar hacia esto, a que es obligatorio estratificar el riesgo de los pacientes, identificar tempranamente a aquellos pacientes que pueden tener riesgo de desarrollar un trastorno de abuso de sustancias o unas conductas aberrantes o uso no médico de opioides, ¿cierto? Decidir si vamos a prescribir o no y, de acuerdo con el paciente y con la participación de todo el equipo tratante, definir cuál va a ser la dosis del medicamento, cuál es el medicamento que le vamos a dar, por cuánto tiempo se lo vamos a dar, en qué circunstancias se lo vamos a dar, cuál es el tiempo que vamos a dar para que el paciente responda a ese medicamento. Y yo sí pensaría que aquí uno podría agregar que deberíamos haber agotado o llenarnos de razones para
haber agotado otros recursos de medicamentos y de terapias no farmacológicas. Lo otro es conocer un poco las definiciones, porque todo el tiempo nos confundimos. Entonces todavía a veces uno oye comentarios como, no, es que el paciente hizo una abstinencia, entonces eso es un adicto. ¿Sí? El pobre paciente al que no le entregan el opioide porque el MIPRES quedó mal hecho, entonces llegan con síntomas de abstinencia, entonces, no, es que eso es adicción. ¿Sí? O al revés, el paciente que reconsulta, el paciente que pide fórmulas fuera de tiempo, el paciente que dice que los frascos se le perdieron, el paciente que consulta a varios médicos, que consulta urgencias, etcétera, pensar que no, que eso no es nada, pobre paciente tiene dolor y por eso es que hace eso. Creo que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y entender las definiciones, entender que una cosa es el uso inadecuado de opioides, que otra cosa es la adicción como una enfermedad primaria, que otra cosa es la tolerancia analgésica, que otra cosa es la hiperalgesia, que otra cosa es la toxicidad asociada al uso crónico de opioides, etcétera. Y entender también que hasta hace un tiempo pensábamos, bueno, es que el paciente que es adicto tiene unos factores predisponentes y solamente aquellos pacientes se van a volver adictos. Eso hoy en día no es tan cierto y parece ser que efectivamente el uso crónico de opioides sí puede ser un factor de riesgo y que puede ser como el disparador para que los pacientes entren en esa espiral que termina finalmente en el desarrollo de la adicción. Y lo otro, obviamente, es, ni más faltaba que estoy diciendo que todos los pacientes son adictos. O sea, la adicción es una enfermedad neurobiológica primaria que tiene unas características muy bien definidas. Digamos que obviamente no soy el experto en el tema, pero hay que tener en cuenta que ahí hay una cantidad de factores genéticos, neurobioquímicos, sociales, de comorbilidad social del paciente y comorbilidad psicológica previa, que hacen que finalmente cuando todos esos factores se junten, cuando todo eso confluya, pues se desarrolle finalmente un trastorno de adicción. Pero ahí nosotros tenemos pues un porcentaje grande de participación en haber decidido mal, participación en haber descuidado al paciente, participación en haber elegido el opioide equivocado o de darle el opioide al paciente en el momento que no lo necesitaba o interpretar el momento de la enfermedad del paciente de una manera equivocada. Ejemplo, una cosa es un paciente con dolor por cáncer avanzado con enfermedad metastásica y otra cosa es el dolor del paciente sobreviviente de cáncer. Son dos abordajes completamente diferentes. O sea, uno no podría decir hoy en día que un paciente sobreviviente de cáncer con dolor neuropático, por ejemplo, fuera en principio candidato al uso de opioides a largo plazo. O uno no podría decir que un paciente que tiene fracturas patológicas por osteoporosis o una paciente que recibió hormonoterapia muchos años fuera candidata a terapia opioide como primera línea, entendiendo que esta paciente está curada, entre comillas, y que se consideraría como una paciente con dolor crónico no oncológico. Por otro lado también, pues sabemos cada vez más de que los opioides tienen unas vías analgésicas definidas, claras, que todos conocemos, con unos mecanismos de acción a través de receptores mu, que finalmente lo que van a originar es alivio del dolor. Eso, digamos, no tiene mucho misterio. Pero también es cierto que con el tiempo los opioides son capaces de estimular vías específicamente en el sistema límbico a través de receptores de dopamina que van a inducir con el tiempo activación y, digamos que desorganización de los mecanismos de recompensa que van a terminar en sensación de euforia para el paciente y de disforia como un mecanismo, digamos, que se opone al mecanismo de euforia. Y aquí les muestro un poco lo que estaba diciendo. Entonces, los receptores mu pueden tener un refuerzo positivo que va a terminar, digamos, en que el paciente sienta euforia, el organismo, digamos, como un mecanismo para oponerse a esa euforia que genera el opioide, genera lo que se llama el refuerzo negativo y eso produce disforia y esto puede ser como la cascada en la que el paciente se pasa buscando el medicamento primero para obtener el placer que le genera el opioide, pero luego por la ansiedad que genera la abstinencia de ese medicamento, la disforia que genera la abstinencia de ese medicamento y ver cómo se altera entonces claramente los mecanismos reguladores de la recompensa o los refuerzos positivos y negativos específicamente mediados por receptores de dopamina. Más interesante todavía es ver cómo en algunas publicaciones, esta seguramente es la persona que más sabe de este tema, que es la doctora Ballantyne, que publica mucho al respecto de lo que pasa con los pacientes con el uso crónico de opioides, describe este síndrome que se llama el síndrome de dependencia física al opioide. Y lo que ella describe es que es un síndrome que tiene como particularidad que de pronto no tiene las características de la adicción como tal, o sea que la parte de búsqueda, la parte de disforia, la parte de ansiedad generada por el opioide no está tan presente, sino que están presentes los mecanismos físicos. Eso se llama la dependencia física crónica de los opioides, que creo que es lo que observamos cuando intentamos destetar a un paciente del opioide, así no tengamos todos los criterios diagnósticos o no podamos catalogar a ese individuo como un franco abusador o con un trastorno de adicción a los opioides. Ahora, ¿todos los opioides son iguales? O sea, ¿realmente el riesgo es igual con todos los opioides? Esto, digamos, también es
Es complicado, seguramente hay unos que tienen más mala fama que otros, como el fentanil y la oxicodona, como ustedes ya lo conocen y lo han visto. Otra cosa son entender que en Estados Unidos específicamente, en el momento, lo que está predominando son el uso de presentaciones ilegales de fentanil o derivados de fentanil que son mucho más potentes que el fentanil, que no son medicamentos o no son sustancias que se empleen farmacológicamente para el alivio del dolor, y eso es muy importante. Y probablemente los medicamentos que menos riesgo tendrían en el momento serían la metadona y la buprenorfina. Sin embargo, aquí vale la pena tener en cuenta también que esa literatura es derivada toda del paciente con adicción, y de los pacientes con adicción, la gran mayoría con dolor crónico no oncológico. O sea, poder hoy decir que uno tiene toda la, digamos, toda la evidencia científica para decir que es que la metadona y la buprenorfina son los medicamentos de elección en el paciente oncológico con sospecha de trastorno de adicción, digamos, no podría ser una afirmación soportada en la literatura porque, como les digo, estos conocimientos están extrapolados básicamente del manejo puntual de los pacientes adictos y de lo que se conoce como terapias sustitutivas. Por eso yo al principio les decía que una cosa es el manejo de la adicción como tal a los opioides, y otra cosa muy distinta es el paciente con cáncer con sospecha o con uso no médico de estos medicamentos. Entonces hay que mirar esto como un espectro finalmente. O sea, hay un montón de pacientes que tienen dolor. De ese grupo de pacientes hay un grupo importante de pacientes a los que finalmente se les va a prescribir un opioide. Dentro de esos pacientes van a haber unos que caen en lo que se conoce como el uso no médico de opioides, que son una cantidad de comportamientos, actitudes que catalogan al paciente en este escenario, pero que no lo catalogan como un franco adicto a los opioides. Y finalmente va a haber un grupo, digamos, pequeño de pacientes que va a caer en lo que se conoce como el abuso o como un trastorno por abuso de sustancias, específicamente en este momento hablando de los opioides. Y lo mismo, yo les mencionaba al principio de la charla que hace 10 años, 15 años, 20 años uno leía publicaciones que decían no, el riesgo de adicción es 0.3, menos del 1%. Estas publicaciones recientes muestran cómo la prevalencia puede ser promedio del 8% y el riesgo de desarrollar un trastorno de adicción a 10 años puede ser hasta del 10%. Es decir, estos no son porcentajes que sean despreciables, y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos estas precauciones. Y por esto se han publicado pues, millones de recomendaciones en la literatura que se conocen como las precauciones universales para el manejo, para el uso correcto de los opioides. Que ustedes ven ahí, digamos, si uno esto lo extrapola o lo pone en el paciente oncológico, pues son cosas que yo diría, seguimos de manera rutinaria. Entonces, prescribir dosis fijas de medicamentos, ojalá con intervalos regulares, respetando las vidas medias de los medicamentos, usar dosis de rescate en presencia de dolor irruptivo, realizar de manera cuidadosa la titulación de los pacientes, sobre todo en el paciente anciano, en el paciente polimedicado, en el paciente con falla renal, prevenir, anticipar y manejar los efectos secundarios de los opioides, los convencionales, náusea, vómito, estreñimiento, y los no convencionales y no tan agudos como pueden ser, como ya lo mencionamos, los efectos inmunológicos, neuroendocrinos y los riesgos de adicción. Usar adecuadamente y darle un papel protagónico a todas las intervenciones farmacológicas no opioides y a todas las intervenciones no farmacológicas que tienen que estar claramente integradas en el manejo del dolor oncológico, incluyendo toda la ayuda psicológica e incluyendo, por supuesto, los procedimientos invasivos analgésicos, y considerar tratamientos secuenciales de opioides buscando que haya un balance que casi nunca se obtiene entre la analgesia y los efectos secundarios. El otro tema importante acá es el término de compensación química o compensación farmacológica o afrontamiento farmacológico. Ustedes, si no recuerdan, este es un término que se acuñó hace ya unos 30 años, que hacía referencia inicialmente a la prevalencia de alcoholismo en los pacientes con cáncer avanzado, y que se pensaba en ese momento los pacientes, pues obviamente con enfermedades avanzadas, afrontaban de alguna manera su problema ingiriendo alcohol en grandes cantidades. Eso se extrapoló al concepto al uso de opioides, y se entiende hoy en día como el uso de opioides para enfrentar ese estrés o esos mecanismos emocionales de ansiedad, frustración, tristeza, etcétera, pensando que van a mejorar con el alivio con el uso de opioides. Y como ustedes ven ahí, pues el porcentaje también es bien importante, 18%, 20%, yo diría que un poco más. Yo diría que es muy frecuente que los pacientes con dolor crónico oncológico, con uso crónico de opioides, tengan en su gran mayoría un porcentaje de este afrontamiento o compensación química, y es importante entender que estos pacientes obviamente carecen o tienen un déficit en sus mecanismos de afrontamiento, y finalmente pues recurren a lo que pueden recurrir, que es a usar opioides permanentemente. Ya lo he mencionado, hay factores de riesgo que están claramente identificados, hay escalas que se han validado en español, específicamente la escala, como ustedes ven ahí, la CAGE, que es la que tal vez está, la que más se utiliza
que es una escala extrapolada inicialmente para detección de alcohol, pero ahora se usa también para los opioides, y digamos que estos factores todos se repiten, o sea, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga una compensación química o eventualmente incurra en adicción? La historia personal o familiar de abuso de drogas, es decir, la comorbilidad psicosocial, la historia de antecedente de consumo de alcohol y tabaquismo, los pacientes jóvenes, los que más puntúan en las escalas de dolor, entre mejor estado funcional también, los consumos o las dosis altas de opioides, antecedentes de abuso sexual en la infancia, son tal vez los factores de riesgo, digamos, más frecuentemente. Y aquí incurrimos o caemos en la paradoja, que es generalmente aquellos pacientes que tienen estas características específicamente, que puntúan más en las escalas de dolor, que son jóvenes, ¿sí? Son a los que terminamos dándoles más opioides. Es decir, este es el paciente al que uno termina dándole más opioides, y este es el paciente que por supuesto tiene mayor riesgo de hacer una conducta de abuso de sustancias. Hay una lista grandísima de lo que se conoce como conductas aberrantes, inapropiadas o uso inadecuado, que ustedes ven ahí, no las voy a leer todas, pero entonces ya las conocemos, una presencia muy marcada de ansiedad, de insomnio, consultas permanentes, la petición específica de que a un paciente le administren un solo opioide o que se lo administren únicamente por una vía particular, por ejemplo, por vía subcutánea, recurrir a urgencias de diferentes hospitales, o decir que hay opioides puntuales que al paciente no le sirven. Por ejemplo, esto es muy importante en los servicios de urgencias, tener mucha precaución de cuando estos pacientes salgan con alguna prescripción de opioide, garantizar, si eso es posible, que sé que no lo es tan fácil, que el paciente tenga una consulta, un control, digamos, prioritario con su médico de dolor o de cuidados paliativos, no dar fórmulas más allá de un mes, ojalá menos, para pacientes que tengan básicamente un dolor agudo en ese momento, etcétera. Entonces, como les digo, hay muchas escalas, hay muchos factores de riesgo, y creo que una cosa clásica que también permanece es saber que una de las cosas que, digamos, tranquiliza cuando uno va a formular un opioide es que los pacientes tengan fuentes claras de dolor. Eso suena fácil, pero no es tan fácil y uno debería identificarlo. O sea, hay pacientes que uno ve y de entrada sabe que hay unas fuentes clarísimas de dolor, que el paciente le duele porque tiene fracturas, porque tiene metástasis, porque tiene compromiso pleural, por la razón que sea. Pero hay pacientes en los que uno identifica que las fuentes de dolor no son tan claros, o que lo que predomina es fuentes de dolor no oncológico, que eso también es una cosa que vemos con más frecuencia en el paciente. El paciente puede tener cáncer, pero puede tener una artrosis de rodilla, y su fuente de dolor puede ser simplemente la artrosis de rodilla, y no por eso ese paciente es candidato a recibir opioides potentes como primera línea de tratamiento. Otra cosa importante que uno debe tener en cuenta hoy en día es identificar algunos factores de riesgo para sobredosis al inicio del tratamiento. O sea, entonces, no todos los pacientes no son iguales. Prescribirle un opioide a un paciente joven sin comorbilidades por dolor por cáncer es muy distinto a prescribir un opioide a un paciente anciano con falla renal y polimedicación. Entonces, esos pacientes, y que son los que más frecuentemente vemos hoy en día, son los que están más en riesgo. Tener cuidado sobre todo en las transiciones del paciente hospitalizado al paciente que sale ambulatorio, al momento de rotar el opioide, al momento de calcular las dosis, al momento de entregar la formulación, al momento de que el paciente se va con una vía subcutánea para la casa, explicar bien cómo se mide la dosis del medicamento, cuáles son las diferencias con lo que está usando en el hospital, porque frecuentemente eso puede ocurrir, y es una cosa que deberíamos tenerla como una lista de chequeo cuando vamos a empezar un opioide, cuando vamos a rotar el opioide, o cuando el paciente va a hacer una transición del escenario hospitalario al escenario ambulatorio. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Sí, porque es bien complicado el tema, porque estamos hablando del paciente oncológico específicamente. Entonces, ¿cómo así? Este paciente le duele, tiene cáncer, tiene una fuente de dolor que es oncológico, tiene factores de riesgo para tener uso inadecuado de opioides o abuso. ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos seguir? Desafortunadamente, pues no es tan fácil, no existe un solo medicamento o no existe una sola estrategia que nos permita garantizar que esto no va a ocurrir, pero digamos que hay algunas cosas que uno sí podría, digamos, hacer. Uno, identificar tempranamente, ya lo dijimos, y estratificar el riesgo de los pacientes. Dos, tratamiento farmacológico multimodal no opioide, eso es muy importante. En esta publicación mencionan que considerar el uso de buprenorfina o metadona, yo ya lo había mencionado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la literatura no es en el paciente con cáncer, sino es en los pacientes con adicción o en los pacientes con dolor crónico con sospecha o con abuso de opioides, en los que estos dos medicamentos, digamos, son como los medicamentos de elección de la terapia sustitutiva. No olvidar que en otros países hay presentaciones distintas de buprenorfina que en Colombia no tenemos. En Colombia tenemos únicamente las presentaciones transdérmicas.
establecer las metas terapéuticas con el paciente, dándole prioridad a la funcionalidad o a la recuperación de la funcionalidad, más allá que la intensidad del dolor. Tratar el dolor solamente guiándose por una escala de 1 a 10 y pensando que todos los pacientes con 10 sí o sí son candidatos a recibir un opioide potente, hoy en día debe ser considerado un error. Y la terapia complementaria, donde se incluye, por supuesto, el ejercicio, la relajación, el Reiki, tiene alguna evidencia y debe formar parte también, por supuesto, de cualquier programa o de cualquier propuesta terapéutica para el paciente con dolor oncológico. Esto simplemente es un algoritmo propuesto en esta publicación, que lo que dice es simplemente identificar cuáles son los factores del paciente, si el paciente tiene riesgo alto, moderado o bajo, considere la terapia no opioide como primera línea, considere los tratamientos invasivos analgésicos si el paciente se beneficia, y si el paciente realmente es candidato a un opioide, pues hay que hacer un seguimiento periódico, cuidando los ascensos de la dosis, cuidando las conductas inadecuadas. En las publicaciones americanas sugieren el tamizaje o la búsqueda de tóxicos en orina activamente, cosa que nosotros no hacemos, y la verdad no estoy muy seguro que tengamos disponibles específicamente pruebas para identificar opioides específicos. No estoy seguro si ustedes saben, pero creo, por lo que yo entiendo, creo que no. Entonces, digamos, eso es lo que les quería contar, eso es como lo que tenemos hoy en día, y los invito, como les dije al principio de la charla, a que evolucionemos. Muchas gracias.